Gracias, presidente. Señorías, ayer Vox presentó recurso de amparo al Tribunal Constitucional solicitando la suspensión completa de la tramitación y posterior votación de la presente proposición de ley orgánica. Nuestra propuesta de veto a la presente proposición de ley orgánica se fundamenta en motivos de fondo y en motivos de forma. En cualquiera de los dos casos, cabe denunciar el uso fraudulento de la iniciativa legislativa, ya que al amparo de una proposición de ley orgánica, los grupos proponentes pretenden conseguir fines espurios abiertamente contrarios a la Constitución española y, lo que es peor, gravemente atentatorios contra la nación española y los intereses generales. La presente proposición de ley orgánica debe rechazarse por motivos de fondo, ya que la iniciativa legislativa referida tiene por objeto la modificación y la supresión de tipos penales cuyo bien jurídico protegido es el orden público, pero que con ocasión de los sucesos acontecidos en Cataluña en 2017 se revelaron extremadamente útiles para la protección de bienes jurídicos aún más importantes, la unidad nacional y el orden constitucional. Teniendo en cuenta tales antecedentes, la supresión o, en su caso, modificación atenuante de los elementos del tipo delictivo puede suponer un gravísimo riesgo en el futuro para España y para el Estado de Derecho. Desde que Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno, se han generalizado las estrategias y actuaciones con pretensión y entidad de subvertir el orden constitucional a través de la destrucción de la soberanía nacional. Tales conductas han sido amparadas y promovidas por poderes públicos de ámbito regional marcadamente totalitarios que tienen entre sus fines no ocultos la aniquilación de la nación y que en octubre de 2017 perpetraron un golpe separatista que puso en jaque la unidad de España. Las estrategias y actuaciones referidas han sido también consentidas y toleradas por autoridades de ámbito nacional, que de forma continua y sostenida han transferido innumerables capacidades del Estado a las administraciones regionales, en orden a conseguir la convivencia o la gobernabilidad, término que definían y modulaban en función del momento. Estas cesiones han arrojado como fruto que España sea hoy un Estado territorialmente desvertebrado, con profundas disfunciones que empeoran notablemente la vida diaria de los españoles y en el que germinan y crecen sin aparente freno proyectos centrífugos y disgregadores que, alimentados con el dinero de todos, amenazan la pervivencia de la nación. La última de estas entregas, en pos de la convivencia, ha sido el indulto a los líderes del golpe separatista de 2017, que no se habían fugado de España, quienes fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de prisión por la comisión de un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía o por delitos de desobediencia. Señorías, nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. En una democracia, nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico. Cualquier modificación del derecho penal requiere un estudio técnico detallado, una valoración de la necesidad y lo que no puede ser nunca es un traje a medida para resolver una coyuntura política concreta. En este caso, la tramitación elegida es como proposición de ley, no como proyecto de ley, lo que supone un fraude al contar con menos garantías, al no requerir los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo del Estado o incluso de la Abogacía del Estado. Dichos informes, aunque no son vinculantes, sí son preceptivos y se utilizan como guía para pulir errores técnicos y enriquecer los argumentos jurídicos. Señorías, un dictamen del Consejo Consultivo de Jueces Europeos de 2021 decía lo siguiente: todo proyecto normativo susceptible de tener incidencia sobre el Poder Judicial
y la independencia de los jueces o sobre las garantías de acceso de los ciudadanos a la justicia debería ser sometido obligatoriamente al dictado del Consejo de Justicia antes de su deliberación en el Parlamento. Queda claro que el Gobierno de Pedro Sánchez está desarmando el Estado de Derecho con la eliminación del delito de sedición. Ante esta situación, España, como bien jurídico, se queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad. La eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal y un escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas futuras. Lo más grave de todo es la motivación del Gobierno por la que se elimina este tipo penal, que es beneficiar a los condenados por el 1 de octubre. Senador Marín, espere un momento, por favor. Señorías, ¿podríamos tener un poquito más de silencio? Va subiendo el volumen conforme avanza la mañana y se convierte en imposible. Muchas gracias. Espero no tener que volver a pedir silencio, por favor. Puede continuar, senador Marín. Lo más grave de todo es la motivación del Gobierno por la que se elimina este tipo penal, que es beneficiar a los condenados por el 1 de octubre. De esta forma, el Gobierno deja al Poder Judicial a los pies de los caballos. Con la desaparición de la sedición se elimina el efecto disuasorio para cometer estos hechos delictivos. Beneficia a los reos del 1 de octubre, que podrán volver a la actividad política pronto y, además, allana el camino para que episodios similares puedan repetirse al quedar prácticamente impunes. Señorías, es claro y notorio el golpe al Estado de Derecho cometido por Sánchez y sus socios para satisfacer a sus socios independentistas y mantenerse en la Moncloa. El objetivo, sacar adelante una reforma del Código Penal por la que se aniquila el delito de sedición y se rebaja hasta el mínimo el de malversación. Además, se aprovechaba para imponer un vuelco en el Tribunal Constitucional, forzándose un cambio en el sistema de elección para asegurarse una mayoría de izquierda en el órgano máximo garante de la Carta Magna. Aunque el delito de sedición tiene su origen en la legislación penal del año 1870, la represión de las conductas en él descrita se ha mantenido desde entonces. Los acontecimientos vividos en Cataluña en octubre de 2017 y en los años posteriores han puesto de relieve la necesidad de que el Código Penal siga persiguiendo las conductas en él descritas que no han perdido un ápice de vigencia. Es más, por si no fuera suficiente, en los últimos años se han sucedido amenazas de repetición de actos que perfectamente podrían encuadrarse en los elementos del tipo de sedición. Por este motivo, es preciso hacer uso de la función preventiva del derecho penal, aumentando las penas asociadas a las conductas descritas en el tipo general y en el tipo especial. Consecuencia lógica de este aumento es también el de aumentar la duración de la inhabilitación absoluta en tanto que pena accesoria de los tipos descritos. En definitiva, señorías, el Gobierno de Pedro Sánchez está desarmando el Estado de Derecho con la eliminación del delito de sedición. España, como bien jurídico, se queda más desprotegida ante posibles amenazas contra su integridad. Queda claro que el Gobierno actúa con absoluta sensación de impunidad e inconstitucionalidad y que los medios empleados están justificados, pretendiendo abiertamente el control de todos los poderes del Estado para imponer su agenda política. Nos hallamos ante unos hechos gravísimos, cuyo propósito es controlar el Tribunal Constitucional, el cual tiene la misión de garantizar la constitucionalidad de las leyes y con ello asegurar la unidad y la coherencia de todo el ordenamiento jurídico. El sometimiento del Tribunal Constitucional a los designios del Gobierno anticipa una situación perversa, a saber, que dicho órgano convalide todos los atropellos del orden constitucional con serias amenazas contra la unidad nacional incluidas, que sin duda los miembros socialistas y comunistas del Ejecutivo, junto a sus socios separatistas, se proponen realizar. Por lo expuesto anteriormente, presentamos nuestro veto a esta proposición de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Gracias, presidente. Señorías, hoy, 22 de diciembre, es un día lleno de ilusión
y esperanza. Ilusión y esperanza en el gordo del sorteo de Navidad. Además, hoy da comienzo la Navidad, que concluirá con el Día de Reyes, que nos llenará de regalos. Premio gordo y regalos anticipados es lo que van a recibir los sentenciados del proceso al ver reducidas sus condenas. Por contra, hoy, 22 de diciembre, es un día triste para la democracia española y el Estado de Derecho. Señorías, ¿cuál es la razón por la cual el Gobierno quiere derogar el delito de sedición? Es una razón absolutamente conocida por la inmensa mayoría de españoles. Tiene una relación directa, en primer término, con la aprobación de los presupuestos y, en último término, con ese pacto contra todo lo que representa España, contra todos los mecanismos de defensa constitucionales o penales que tenga España. El final, ya lo dijimos, es favorecer que los fugados puedan regresar, que los condenados puedan ver reducida su pena de inhabilitación y que, en definitiva, ese efecto llamada, en este caso, al golpe de Estado, sea una realidad, porque cuanto menos mecanismos de defensa tenga el Estado, más fácil se lo pone a quienes quieren destruirlo. Con esta acción, el Gobierno lo que hace es legitimar claramente a los golpistas, a los violentos y a sus cómplices. Nos acusan de tensionar las instituciones democráticas, tensionar el Congreso, el Senado y hasta el propio Tribunal Constitucional. Pero realmente quien tensiona estas instituciones es este Gobierno socialcomunista y sus socios, retorciendo la legislación vigente y utilizando la puerta de atrás con nocturnidad y alevosía, como hemos comprobado en más de una ocasión en esta legislatura. Todo porque este presidente quiere seguir gobernando a toda costa y por encima de todo y de todos. ¿Hasta dónde va a llegar la degradación de las más altas instituciones del Estado por parte de este Gobierno socialcomunista y sus socios separatistas y filoetarras? Señorías, estamos ante el presidente más indigno que ha tenido este país en 44 años de democracia. Digo indigno porque carece de dignidad, cualidad de la que hace valer una persona que se comporta con responsabilidad, seriedad y respeto. ¿Qué seriedad y respeto merece una persona que miente más que habla? El 14 de octubre de 2019, Pedro Sánchez manifestó el respeto y el acatamiento por parte del Gobierno a la sentencia del proceso e indicó que ese acatamiento significa el íntegro cumplimiento de la sentencia, descartando así un posible indulto para los líderes independentistas. ¿En qué han quedado esas palabras? En todo lo contrario. Señorías, ya sabemos lo que significa y vale la palabra de Pinocho Sánchez. Nada. Señorías, lo he indicado anteriormente. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. En una democracia nadie es juzgado por sus ideas o por un proyecto político, sino por delitos recogidos en el ordenamiento jurídico. Cualquier modificación del derecho penal requiere un estudio técnico detallado, una valoración de la necesidad y lo que no puede ser nunca es un traje a medida para resolver una coyuntura política concreta. Fernando de los Ríos, en 1917, en su obra La crisis actual de la democracia, dijo lo siguiente: soberanía nacional implica el imperio de la ley. No nace la ley para amparar a la autoridad, sino que son las autoridades, el Parlamento, el Gobierno y los tribunales los que tienen como misión respetar y hacer respetar la ley. Señorías, en este momento nos encontramos ante un claro y evidente golpe de Estado institucional, desgraciadamente desde la propia institución que debería velar por proteger esos derechos y esa Constitución. Por tanto, con los delitos que quieren suprimir o rebajar, como el delito de sedición y el de malversación, a los únicos que van a favorecer va a ser precisamente a aquellos que con violencia, con intimidación y con coacción llevan décadas intentando romper la unidad de España, intentando romper el consenso constitucional y también favorecer, cómo no, a todos aquellos corruptos que desde las instituciones se han lucrado, ellos y sus partidos, y han favorecido sus intereses corruptos a base de los dineros y el patrimonio público. ¿Verdad, señorías del Partido Socialista? Recordamos todos los casos que tienen en Andalucía, empezando por los ERE, por los que fueron calificados como el partido más corrupto de España. Señorías, es una satisfacción poder decir aquí en el Senado lo que millones de españoles piensan y dicen en la calle.
que queremos unas instituciones limpias de partidos que abiertamente, por acción o por omisión, estén favoreciendo e impulsando la destrucción de la nación española, que queremos unas instituciones libres de quienes utilizan los fondos públicos malversándolos para los objetivos de enaltecer el terrorismo o destruir la nación, que queremos unas instituciones leales con los españoles, leales con la Constitución, leales con el Estado de Derecho y cumplidoras con la ley, que queremos, en definitiva, unas instituciones donde se defiendan a los españoles, donde se defienda España y donde se defienda la libertad. Y hasta que lo consigamos, seguiremos luchando en esta Cámara, les guste a ustedes o no, en los tribunales, en las calles, en los medios de comunicación y allá donde se nos plantee batalla, porque no hemos venido ni a arrodillarnos ante los separatistas, ni a tenerles miedo a los filoetarras y mucho menos a quienes los amparan y los toleran. Muchas gracias.